Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a esperar que siga ingresando el resto de sus compañeros y ya iniciamos la clase enseguida. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Inicio la grabación. ¿Alguna duda que tengan de las clases previas? Eso a conocer nos hacen saber. Bueno, ahora empezamos viendo esto de lo que es el examen neurológico. No sé por qué me sale la ventanita de Martínez Rodrigo en lugar de la mía. Bueno, no importa. Vamos a empezar hablando sobre el examen neurológico. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que justamente es uno de los temas más complicaditos? Eh, un segundito. Con el Zoom se pone lenta la compu que está en línea. Bueno, yo les había dicho que vayan leyendo con antelación este tema, porque justamente el examen físico de lo que es el sistema respiratorio es un examen bastante extenso y implicaría también poderlo sintetizar a los conocimientos que uno va adquiriendo. Es decir, si a mí me ingresa un paciente, por ejemplo, con un síndrome piramidal, que la causa más probable es lo más seguro que sea un ACV, yo tengo que saber qué es lo que voy a explorar en ese paciente. Lo mismo si estoy sospechando si el paciente tiene una meningitis, voy a tener que realizar justamente un examen adecuado para tratar de encontrar eso. A su vez, el examen físico del sistema nervioso implica una correcta relación y conocimiento de la anatomía. Así que los que no se acuerdan de anatomía van a tener que ponerse a repasar lo que son pares craneales. La próxima clase vamos a ver pares craneales. Van a tener que ponerse a repasar vía piramidal, porque justamente nosotros vamos a ahondar un poquito con respecto a eso. Ahora simplemente vamos a adentrarnos en lo que es el examen físico, ¿sí? A medida que ustedes vayan encontrando alguna palabrita, algún término que no entiendan, me detienen, me preguntan y nosotros justamente vamos a continuar con la clase. Bueno, el examen físico, obviamente, es uno de los más extenuantes que se realiza cuando nosotros exploramos al paciente comparado con un examen cardiovascular o un examen respiratorio, porque implica encontrar y detallar muchas funciones. ¿Se acuerdan que uno de los primeros pasos del examen físico en general era justamente el examen de lo que es la inspección? Bueno, gran parte del examen neurológico consta de lo que es la inspección. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en ese examen general es la facie. ¿Qué es la facie? Es la cara del paciente. ¿Bien? Silenciar, pues. Que entró un rezagado. Matías Herrera, silencia tu micrófono, por favor. Muy bien. Continuamos. Nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de facies, ¿sí? Por ejemplo, el Parkinson. Vamos a ver lo que es el Parkinson también en esta materia, cuando veamos la bolilla justamente de todo lo que es patologías del sistema nervioso. Cuando hablamos del Parkinson, nosotros vamos a encontrar que el Parkinson en estados evolutivos avanzados suele tener una cara o una fascia específica que le suelen llamar cara de jugador de póker. Los que saben jugar póker y los que han visto, por ejemplo, los torneos de póker en ESPN, por ejemplo,
las personas que están jugando tratan de no demostrar ninguna mímica, ninguna expresión, justamente para que el jugador con el que están compitiendo no se dé cuenta qué tipo de jugada puede llegar a tener. Entonces justamente se la ha llamado de esta forma, en la literatura, lo que es la cara de jugador de póker, porque no tiene expresión, pero en el caso del Parkinson también se juntan otros factores, como ser, por ejemplo, debido a la hipersecreción colinérgica, el paciente suele tener también una fase lustrosa, como aspecto grasoso, suele tener también cialorrea, es decir, que está secretando mucha saliva en exceso, y esta suele fluir por sus comisuras, ¿sí? Eh, Vamos a encontrar también dentro de las patologías del sistema nervioso, algo que se llaman dentro de las miopatías, ¿sí? Encontramos lo que se llama miastenia gravis, que es una enfermedad neuromuscular. Aquí el paciente con la miastenia gravis cursa con un síndrome de debilidad muscular. Son pacientes que se levantan por la mañana, su fuerza está conservada, pero a medida que va pasando el día, esa fuerza va disminuyendo, va bajando justamente la potencia, digamos, de la actividad muscular. Entonces los pacientes, cuando ustedes se encuentran por la tarde o por la noche, van a presentar tosis palpebral, ellos tienen que fruncir el ceño, ¿sí? Tienen que elevar las cejas para poder ver a través de la hendidura de los párpados. Y a veces también tienen que levantar un poquito la cabeza para poder ver, justamente por la debilidad palpebral que tienen estos pacientes. La parálisis facial periférica, esto es algo que ustedes en el consultorio van a tener muy frecuentemente porque una de las principales indicaciones que damos nosotros los médicos a los pacientes que tienen parálisis facial periférica es la neurorehabilitación. Y eso lo van a hacer ustedes el día de mañana. Estos pacientes tienen asimetría facial y, como su nombre lo dice, genera una parálisis, es decir, va a tener falta de motilidad de los músculos faciales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El paciente tiene una fase asimétrica, aplanamiento de las arrugas frontales, ustedes le piden que levante las cejas, no se va a mover del lado que está comprometido, descenso de la ceja de ese lado comprometido, bollamiento del surco nasogeniano del mismo lado, y desviación de la comisura labial hacia el otro lado. Una cosa que nosotros podemos llegar a ver en estos pacientes es justamente lo que se llama el signo de Belli de negro. Eh, a ver, déjame un segundito. Para ver si ustedes me están viendo, ustedes chicos, cuando Sí, estoy dando profe. la clase. ¿Ven la Sí, imagen mía, profe. el video? Perfecto. Sí. Así les puedo hacer la mímica y ustedes pueden entender mejor. ¿Qué es lo que hace el paciente con una parálisis facial? Nosotros después, cuando veamos pares craneales, ahí vamos a ver la diferencia entre lo que es una parálisis facial periférica de una parálisis facial central. La parálisis facial periférica compromete justamente el nervio facial, por eso se refiere ese nombre, parálisis facial periférica, y justamente compromete todo el sector de la cara, es decir, toda la hemicara, es decir, compromete el cuadrante superior y el cuadrante inferior. Las parálisis centrales comprometen solamente mitad inferior, es decir, de lo que viene a ser del ojo hacia abajo. ¿Eso por qué? Porque al ser un cuadro central, es decir, se afecta lo que son justamente la vía córtico troncal, es decir, el núcleo donde se encuentra a nivel de la corteza frontal. Cuando tenemos un ACV hemorrágico, isquémico, un tumor, etcétera, lo que se va a afectar justamente es la corteza. Cuando se afecta la corteza, todo lo que es el núcleo del par craneal se encuentra indemne, que está en el tronco. Entre los núcleos suele haber comunicación bilateral. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un cuadro central, como ser una ACV, una hemorragia, etc., nosotros vamos a estar solamente comprometidos en la mitad inferior de la cara, porque se dice que la mitad superior de la cara tiene una inervación bilateral. Entonces, nosotros cuando vemos una parálisis facial periférica, es decir, un paciente tiene comprometida toda la mitad de la cara, ese paciente va a tener justamente asimetría facial, pero de toda la hemicara. Y ahí vamos a ver falta de justamente formación de los surcos nasogenianos, el aplanamiento de las arrugas de la frente. Y vemos esto, que es lo que les quería mencionar, lo que es el signo de Belli de negro. ¿Qué es esto? Esto igual lo vamos a repasar cuando veamos pares craneales. Cuando nosotros le pedimos al paciente que cierre los ojos, el paciente que tiene una parálisis facial periférica, además de tener todo el bollamiento de los surcos y las cisuras, nosotros vamos a ver que el paciente cuando cierra el ojo,
el ojo del lado comprometido se va hacia arriba. Y si yo le pido al paciente que mire hacia arriba, ese ojo va a incursionar más comparado con el ojo sano. Ese es el signo de negro, y el signo de vela es cuando yo le pido que cierre los ojos, que se va para arriba el ojo. ¿Cómo lo voy a ver yo al ojo? Porque acuérdense, al tener una debilidad de la hemicara, no puede contraer o cerrar el párpado totalmente. Muchas veces nos ha pasado a nosotros, en los servicios de emergencia, que nos traen un paciente con un posible ACV, entre comillas, y nosotros cuando los empezamos a revisar, vemos que tiene una parálisis facial periférica justamente con estos signos, y nos damos cuenta, le decimos al paciente y a la persona que lo traslada, no, no tiene una ACV, tiene una parálisis facial periférica. Excepción puede darse la circunstancia que hay algo que se llama síndromes alternos, que el paciente puede cursar con una parálisis facial periférica de un lado y un compromiso del hemicuerpo contralateral. Eso lo vamos a ver después, cuando veamos también síndromes alternos. Continuando. Dentro del examen de otras fases que podemos llegar a encontrar, podemos ver lo que es la fase del síndrome de Creutzfeldt-Horner. Esto es mucho más raro de ver, yo lo he visto una sola vez, pero el síndrome contrario, ya les voy a explicar cómo se llama. Esto se produce por compromiso de justamente el simpático cervical, ¿sí? Esta fase va a presentar hendidura palpebral que está disminuida, ¿sí? El ojo así parcialmente abierto, va a tener enoftalmia, como el ojo como que se lo va a ver más chico, más hundido, y suele tener también una miosis, es decir, que la pupila se encuentra justamente contraída. Puede haber también congestión conjuntival y, bueno, y miosis, que es lo que habíamos mencionado recién. Puede darse la circunstancia que nosotros tengamos lo contrario, lo que se llama un síndrome de Pourfoy de Petit, se escribe Pourfoy porque está en francés. El síndrome de Pourfoy de Petit es lo contrario, es por compromiso de los nervios parasimpáticos. Entonces aquí el paciente va a tener lo contrario, perdón. Va a tener, por ejemplo, exoftalmia, va a tener ojo seco y va a tener midriasis. Vamos a ver tener fases, por ejemplo, de distrofias musculares, ¿sí? La fase miopática se puede ver en algunas distrofias. También suele ser inexpresivas, surcos faciales borrados, labios voluminosos. Le llaman labio de tapir porque tiene como el labio superior que está en protrusión. Cuando el paciente se ríe, las comisuras no se pueden elevar, le da lugar a una determinada risa transversal o forzada. Estos pacientes tampoco pueden silbar justamente por la miopatía que están padeciendo. En el tétanos, estos pacientes, justamente por el cuadro, digamos, de contractura muscular, ellos suelen tener las arrugas, digamos, bien marcadas, ¿sí? De la frente, elevan las cejas, las alas de la nariz están, por ejemplo, también da una expresión como dolorida, y cuando nosotros vemos la parte inferior, ¿sí? De la cara, tiene, como le llaman, la risa sardónica, es una risa forzosa. Aquí las comisuras labiales son atraídas hacia arriba, hacia afuera, y los labios contracturados dejan apenas ver los dientes. Ahí vamos a ver una imagen para que ustedes puedan encontrarse con este tema. Esto es una imagen representativa de los pacientes que tienen hipomimia. Parece que está asustada la señora, pero en realidad es una imagen de una paciente con Parkinson, en el cual los pacientes, usted incluso si habla con una persona con Parkinson, van a ver que cuando habla, incluso puede llegar a tener cierta alteración en el habla. Estos pacientes también pueden llegar a tener justamente esa inexpresividad facial, y a veces tienen la boca entreabierta y pueden llegar a chorrear saliva en algunos casos. Esto es lo que le decía la fase sardónica, o justamente lo que se ve en el tétanos, en el cual tiene mucha formación de arrugas en la frente, ¿sí? Como una fase de expresión o de terror, mientras que en lo que es la cara, en la mitad inferior, tiene esa risa que está como forzada, por eso le llaman también risa sardónica, que se da en el tétanos. Esta es la fase de la miastenia gravis, ¿se acuerdan? Una fase que demuestra que tiene debilidad para poder abrir los párpados, y muchas veces el paciente tiende a hiperextender la cabeza para poder ver a través de los ojos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la parálisis facial periférica? Noten cómo aquí, del lado sano, están bien marcadas las arrugas de la frente, mientras que en este lado no. Está borrado lo que es el surco nasogeniano y está desviada la comisura labial. A este paciente, si yo le pido que cierre el ojo se va a ir hacia arriba, que eso es el signo de Bell.
Y esto es lo que les comentaba del síndrome de Creutzfeldt-Jakob, en el cual el paciente va a tener justamente por el compromiso del simpático cervical, va a tener la nostalgia, disminución de la hendidura palpebral por la ptosis palpebral. Ptosis es caída, ¿sí? Por la caída del párpado, y vean la miosis, es decir, cómo está contraída esta pupila con respecto a la contralateral. ¿Estamos? Una de las cositas también que nosotros vamos a ver en el examen neurológico es la actitud. ¿Qué hablamos o qué decimos o a qué nos referimos cuando decimos actitud? Es la forma en la cual se encuentra el paciente. El paciente puede estar de pie, puede estar acostado, puede estar sentado. Cuando nosotros hablamos de actitud, generalmente utilizamos el término cuando nos referimos que el paciente se encuentra de pie. Porque cuando hablamos de decúbitos, ahí decimos que el paciente se encuentra acostado. La actitud de pie, como todos sabemos, esto ya es un repaso de fisiología, va a suponer una actividad que es motora y que es estática y depende de muchos reflejos. Son todos principalmente reflejos tónicos, ¿sí? Un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que es la actitud. Cuando alguien se está durmiendo, vieron que se produce el famoso cabeceo, es decir, que la cabeza se extiende hacia adelante, pero inmediatamente vuelve a adquirir la postura erecta. ¿Eso por qué se produce? Justamente es un reflejo que va a hacer que contraiga los músculos paravertebrales a nivel cervical, y eso va a generar justamente la elevación nuevamente de la cabeza. Justamente debido a toda esta interrelación entre los músculos, los componentes osteoarticulares y el sistema nervioso central y periférico, se va a producir lo que es justamente la posición del paciente de pie. Nosotros, a su vez, ante ciertos cuadros patológicos, vamos a encontrar que el paciente va a presentar diferentes tipos de actitudes. Por ejemplo, en la hemiplegia, que esto lo vamos a ver cuando veamos síndrome piramidal y ACV, el paciente va a tener la simetría facial, como dijimos, por el borramiento del surco nasogeniano, ¿sí? En este caso cursaría con una parálisis periférica central. El miembro superior está pegado al tronco, ¿sí? Y el antebrazo, del mismo lado que está comprometido, va a estar también semiflexionado, ¿sí? Con las manos, los dedos que tienden a aprisionar lo que es el pulgar. Si nosotros observamos los miembros inferiores, tiene una ligera rotación, lo que es el miembro inferior, con leve rotación interna del pie. Y también se encuentra ligeramente semiflexionado. En las paraplejías, cuando hablamos de los términos para, siempre hacemos referencia a miembros inferiores. ¿Bien? En este caso, paraplegia, y plejía significa parálisis. Aquí los pacientes tienen las masas musculares que parecen aplastadas justamente por la amiotrofia, que ya lo vamos a ver enseguida. Se ve que está en la cama con justamente las masas musculares aplastadas. Las puntas de los pies suelen estar caídos. Los pacientes con Parkinson también tienen una actitud muy típica, tienen una actitud en flexión, ¿sí? Está ligeramente inclinado el tronco hacia adelante, ¿sí? La cabeza y el tronco hacia adelante. Los antebrazos, los dos, están ligeramente flexionados, están en pronación. Las rodillas también se encuentran semiflexionadas, es decir, tiene una actitud un poquito encorvada el paciente que tiene Parkinson. Los pacientes con ataxias, las ataxias se deben principalmente a alteraciones del sistema nervioso central, principalmente lo que es el cerebelo, ¿sí? Ya vamos a ver un capítulo entero de eso. Los pacientes, la actitud que asumen cuando tienen una ataxia o tienen un síndrome cerebeloso, para aumentar la base de sustentación. Eso se llama astasia, es decir, astasia es el aumento de la base de sustentación que toma el paciente justamente para no caerse. Los pacientes que tienen ataxias también pueden tener oscilaciones, ¿sí? Que son alteraciones dinámicas en el síndrome cerebeloso. La actitud de las coreas, el paciente ejecuta movimientos que son constantes de todos los sectores del cuerpo, pero siempre las asociamos más a las marchas, ¿sí? Cuando hablamos de Corea siempre lo vamos a asociar más a las marchas. Existe lo que se llama la marcha coreica, que le llaman también danzante, porque el paciente que tiene justamente un síndrome, sería extrapiramidal, con una corea, suele cursar justamente con alteraciones de movimientos involuntarios, repetitivos, anárquicos, y cuando se moviliza da una impresión como si fuera que está bailando. Dentro de las marchas, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de justamente lo que venimos introduciendo, es cómo el paciente empieza a caminar, ¿sí? Obviamente aquí, cuando hablamos de marchas, es un acto motor que es más complejo que lo que es la actitud o el hecho de estar de pie, y es aprendido.
Pero después, nosotros aprendemos cuando somos niños, ¿sí? Pero después el acto de caminar se va haciendo en forma automática y es personal. ¿Por qué decimos personal? Porque incluso ustedes, si son, a mí me pasa, yo soy miope, yo no veo de lejos, pero me pasó que me encontré con un amigo y no lo reconocía bien porque no le veía la cara, pero le veía la forma de caminar y ya me daba cuenta que era él. Entonces es una actitud que también, o más que actitud, en la marcha es un comportamiento que es muy personal. Y en este comportamiento interviene el sistema nervioso central, periférico y obviamente todo lo que es el sistema musculoesquelético. Nosotros vamos a tener alteraciones de las marchas, ¿sí? Las podemos agrupar en diferentes grupos, ¿ok? Puede ser que tengamos alteraciones en los niveles inferiores, como ser, si tengo una alteración mioarticular, una alteración del laberinto, ¿sí? O de los nervios periféricos. Eso nos van a condicionar diferentes tipos de marchas. Por ejemplo, la marcha de Pato, que esto se da en las miopatías. Estos pacientes suelen tener un aumento en la base de sustentación, pueden tener oscilación de la pelvis hacia uno y hacia otro lado, con acentuación de la lordosis lumbar, es decir, tienden a hiperextender un poquito el tronco hacia adelante, pero están inclinados justamente lo que es la pelvis. Eh, Les hago esto un comentario anecdótico. En medicina, antes, en los exámenes, pedían a veces a los alumnos que representen las marchas en los exámenes, y en base a eso se definía también si lo podían, si completaban parte de los puntos para poder aprobar el examen. La marcha en Estepage, que se llama marcha escarbante o polineurítica, estos pacientes tienen flexión de la cadera y la rodilla, tienen caída brusca del antepié sobre el piso como consecuencia de la paresia de la flexión del pie y de los dedos. Esto, la marcha polineurítica se suele ver en los pacientes diabéticos. Ustedes, ¿por qué le llaman marcha escarbante? Porque el paciente tiende a sentar la punta del pie. No tiene fuerza para levantar justamente, tiene una debilidad del tibial anterior, no puede levantar la punta del pie, por eso ellos empiezan a caminar de puntas. Generalmente el compromiso suele ser bilateral, aunque puede ser unilateral. En las marchas tabéticas, o también le llaman marchas taloneantes, esto se da en la tabes dorsal, que sería en el compromiso por la lues o la sífilis, ya un estadio terciario de la sífilis, que es la neurosífilis. Resulta el compromiso de la sensibilidad propioceptiva y se caracteriza porque hay una proyección exagerada de los miembros inferiores y golpes exagerados de los pies en el suelo con cada paso. Es decir, el paciente cuando camina talonea. ¿Eso porque, como dice aquí la diapo, tiene una disminución de la sensibilidad propioceptiva o de la sensibilidad profunda? Entonces el paciente, al tener comprometidos los cordones posteriores, que comprometen justamente la sensibilidad profunda, estos pacientes, para poder sentir, entre comillas, cada paso que realizan, hacen la famosa marcha taloneante. La marcha en estrella se da en los pacientes que tienen síndromes vestibular, ¿sí? Sí, con un compromiso de laberinto de un solo lado. El paciente tiende a desviarse hacia un mismo lado, ¿sí? Como que se va mareando y siempre se va a tender a oscilar hacia una sola dirección. Si yo le pido al paciente que camine con los ojos cerrados y que camine de adelante hacia atrás, él va a ir cambiando su dirección y va a dibujar una estrella, si entre comillas, que es lo que le llaman el signo de la estrella de Babinski, que eso se decía en la literatura antigua. Suele darse en los pacientes que tienen un compromiso del oído interno, es decir, del sistema laberíntico. Dentro de las marchas habíamos dicho, de acuerdo a los niveles de alteración que se compromete, van a ser los tipos de marcha que encontramos. El segundo nivel, una alteración de los niveles medios. Estos pacientes cursan con sinergias posturales, locomotrices alteradas. No está tanto realizado por inadecuación de las respuestas, sino por la dificultad para poder llevarlo a cabo. Es lo que habíamos dicho de los pacientes que tienen, por ejemplo, la hemiplegia. Los pacientes que tienen una hemiplegia cursan una marcha característica que le llaman marcha helicopoda, guadaña o de segador. ¿Y eso por qué? Porque la actitud que condiciona al paciente condiciona también la marcha. Al tener el miembro inferior en semiflexión y la rotación interna del pie, el paciente cuando camina, imaginemos que mi mano viene a ser el pie del paciente, cuando camina tiende a hacer el pie con una rotación externa y luego una rotación interna, es decir, hace un semicírculo, el paciente dibuja un semicírculo con cada paso que da del miembro comprometido, es decir, del hemisferio comprometido. Por eso, estos pacientes
les simulan lo que es la marcha del segador, porque es el movimiento que hace el segador para poder justamente segar lo que está cosechando. Iba a poner acá una imagen muy graciosa que me hizo acordar a los Simpsons, ya después lo voy a poner en el video para que usted lo vea. Marcha del parkinsoniano, o festinante, ¿sí? Aquí, los pacientes con Parkinson, la actitud del paciente con Parkinson también le condiciona su marcha. La llaman marcha festinante, ¿sí? O con festinación. Este paciente tiene algo que se llama bradicinesia, que es una lentitud en el movimiento, o también tiene algo que se llama acinesia. La cinesia es la dificultad para iniciar el movimiento. Entonces el paciente le cuesta iniciar el movimiento, ¿sí? Hace también un ligero aumento en la base de sustentación, realiza pasos cortos y tiene una modesta elevación de los pies con dificultad para poder despegarlos del suelo. Tiene eso marcada la identificación, que es lo mismo que decir la cinesia, pérdida o reducción de los movimientos cinéticos de balanceo de los miembros superiores y tendencia a la actitud en flexión. Es decir, el paciente cuando camina le cuesta iniciar la marcha y lo va a hacer en forma lenta, a pasos cortos, y incluso le cuesta a veces cambiar de dirección. Y cuando lo hace, tiende a hacer pequeños pasos cortos y rotación en bloque. Es muy característico, cuando usted ve un paciente con Parkinson avanzado, es muy característico el tipo de marcha que tienen ellos, que se llama marcha festinante. Los pacientes con marcha atáxica o cerebelosa la llaman marcha del ebrio, tiene también aumento de la base de sustentación, que es lo que dijimos que se llama astasia, tienen asinergia en los miembros inferiores como en el tronco y torpeza notoria, es decir, el paciente al tener las alteraciones de justamente de las funciones cerebelosas no coordina la fuerza, no coordina la adecuada precisión del movimiento, ¿sí? Que es lo que se llama ataxia, por lo tanto va a tener movimientos que son torpes, con fuerza exagerada, ¿sí? Y eso es que va a condicionar esa típica marcha que le llaman marcha del ebrio. Y obviamente al alterarse el cerebelo que coordina el equilibrio, tiene justamente ese aumento de base de sustentación con tendencia a las oscilaciones. Por último, dentro de los niveles que se pueden alterar, son niveles superiores, ¿sí? Como ser que el paciente tiene una selección deficitaria o aberrante de las respuestas posturales o locomotrices. ¿Qué quiere decir acá? Eh, Todas las actividades que nosotros hacemos está condicionado obviamente por órdenes que se emiten en la corteza. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una alteración del lóbulo frontal, ¿sí? La parte del lóbulo frontal, además de la corteza motora, que se encuentra en la cuarta circunvolución ascendente, todo lo que son la primera, segunda, tercera circunvolución, todo lo que son los actos, la voluntad, lo que es las inhibiciones, todo eso está regulado por lo que es el lóbulo frontal. Si yo tengo una lesión del lóbulo frontal, el paciente puede tener ya sea dos tipos de síndromes, o está, por ejemplo, con una hiperexcitación o está muy inhibido. Muchas veces esas inhibiciones se condicionan por algo que se llama apraxias, que eso ya lo vamos a ver en una clase aparte, porque no nos va a alcanzar el tiempo que lo veamos ahora. Entonces, los pacientes con marcha apráxica, a ellos les cuesta iniciar en el movimiento. ¿Por qué? Porque es como que su corteza no puede tomar la serie de decisiones, algo que se llama engrama motor, no tiene la forma de poder iniciar las directrices para que su cuerpo ejecute ese movimiento. Eso es lo que se llama apraxia de la marcha, ¿sí? O marcha apráxica, si nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de las marchas. Bueno, vamos a continuar hablando con esto, que es muy importante a la hora de evaluar el examen físico, con lo que es la conciencia. Yo primero, todas las cosas que hablamos recién, simplemente yo las puedo determinar por la inspección. Es decir, ni siquiera tengo que hablar con el paciente. Por ejemplo, si estoy esperando en el consultorio, cuando pasa ya puedo llegar a ver todas esas cosas. Puedo verle la fascie, cuando ya se sienta puedo verle la fascie, cuando entra caminando le veo la marcha, cuando se detiene le veo la actitud. Entonces todas esas cosas lo detecto simplemente por la inspección. Pero para poder continuar el examen neurológico, yo tengo que ver el estado de conciencia del paciente. Es decir, si él tiene una adecuada percepción de quién es él, de su realidad perceptiva, ¿sí? Y obviamente del entorno que lo rodea. Nosotros a su vez podemos distinguir diferentes niveles de conciencia de acuerdo al estado de la patología que puede llegar a tener el paciente.
Por ejemplo, lúcido se dice que es un paciente que está orientado en tiempo, persona y espacio. Por eso decimos que tiene una orientación autopsíquica y alopsíquica. Cuando hablamos de autopsíquica, es decir, tiene correcto conocimiento de quién es. Por ejemplo, correcto conocimiento de su historial personal, el nombre, la edad, su estado civil, profesión, etc. Y la orientación alopsíquica va a hacer referencia al reconocimiento de las demás personas, la orientación espacial y la temporal. Suele pasar que los pacientes de edad avanzada, añosos, ¿sí? Suelen desorientarse cuando están internados. Entonces, a esas personas yo les pregunto dónde están y me dicen a veces que están en su casa. Ahí tienen una desorientación alopsíquica, es una desorientación en espacio. Y muchas veces yo les tengo que preguntar también en qué día estamos, y a veces me pegan el día, a veces no. Por ejemplo, es lunes, dicen que es martes. Ahí empiezo a preguntar, ¿y en qué mes estamos? ¿Y en qué año estamos? Nos ha pasado, el lunes pasado, por ejemplo, me pasó con un paciente que me decía que estaba en 1990, decía que el presidente era Dualde y que el gobernador era Massa, por ejemplo. Y cuando le pregunto la edad, me decía que tenía 30 años y la señora tenía 72, estaba con un síndrome demencial. Por eso yo tengo que ver el nivel de conciencia. Porque yo, por ejemplo, no puedo ir y interactuar con un paciente y pedirle ciertas cuestiones al examen físico si yo no sé qué nivel de conciencia tiene. Por eso, súper importante, antes de entablar una conversación con un paciente que no conocemos, tenemos que ver el nivel de conciencia que tiene esa persona. A veces que está confuso, como el caso que les conté. Aquí los pacientes tienen una alteración del contenido de la conciencia, se caracteriza por un marcado déficit en la orientación autopsíquica y en especial alopsíquica, que es lo más frecuente. Es decir, es súper frecuente que el paciente se desoriente en tiempo y espacio, súper frecuente. Incluso nosotros a veces no sabemos en qué fecha estamos. Para mí, yo siempre cuando tengo que hacer un pedido o alguna receta, siempre tengo que recordar la fecha. Entonces, hay veces que los pacientes suelen tener falsos reconocimientos y confabulaciones de relleno. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo les pregunto quién es el presidente de Argentina y en lugar de decirme que es Fernández, me dicen que es, por ejemplo, Kirchner. Entonces es una confabulación de relleno. Reemplaza una cosa por otra. Dentro de otros niveles de conciencia, el paciente se puede encontrar obnubilado, en la cual aquí el paciente tiene una reducción del nivel de conciencia que se caracteriza por la disminución de la atención. La más vulnerable es la voluntaria y tiene discreto deterioro de la memoria. Podemos encontrar lo que es el estupor. Aquí el paciente está inconsciente, pero de manera reversible, porque si yo le hago un estímulo intenso o doloroso y repetido, el paciente puede llegar a despertarse en forma transitoria, pero sin llegar a estar completamente lúcido, sin llegar a estar completamente orientado. Si yo ceso el estímulo, ese paciente nuevamente se hunde en la condición previa al estímulo que yo realicé. Y si estamos en coma, es aquel paciente que está inconsciente de forma permanente y que no se lo puede despertar, ¿sí? Es decir, como si fuera que está dormido. Esto es súper importante, lo que es la escala de coma de Glasgow, ¿sí? En la escala de coma de Glasgow nosotros vamos a evaluar 3 tipos de respuestas, lo que es la abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. Cada uno de ellos nos da una serie de puntajes que nos puede dar un máximo de 15 puntos. Por ejemplo, yo apenas entro en una habitación donde se encuentra un paciente o en el consultorio, voy a ver si el paciente ya me mira en forma espontánea, ¿sí? Ahí ya le doy 4 puntos a ese paciente. Si yo le pregunto ciertos datos y está todo orientado, bueno, ahí me da 5 puntos de la respuesta verbal, y obviamente a la hora de examinarlo, si obedece todo, le damos 6 puntos. Supongamos lo siguiente, entro en una habitación, el paciente está con los ojos cerrados, yo le hablo, no me responde, pero le hago una maniobra dolorosa, por ejemplo, aprieto lo que son los pulpejos de los dedos, ¿sí? O lo que es la cutícula de la uña, o algunas maniobras de presión en el esternón. Siempre para no hacer daño al paciente se hacen ligeramente maniobras para producir cierta algia y generar que el paciente pueda tomar una postura, digamos, activa. Si el paciente abre los ojos con el dolor, ahí le damos 2 puntos. Si yo le pregunto algo, capaz que el paciente hace sonidos, no habla, o es algo incomprensible, hace algún gemido, le damos 2 puntos. Y si yo, por ejemplo,
le comprimo el esternón y el paciente me localiza, con la mano trata de tocarse el esternón, ese paciente ahí localiza el estímulo, ¿sí? Eso nos va a dar un puntaje de 5, acá por ejemplo, con este 6, 7 y 8, 9. Tendría un puntaje de 9 de Glasgow. ¿Estamos? Si, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está en coma, abertura ocular ninguna, respuesta verbal ninguna, respuesta motriz, dependiendo cuál está, puede ser ninguna, o extensa, o extensión, perdón, o flexión. Generalmente cuando el paciente tiene una postura de flexión, es decir, yo hago un estímulo doloroso, y lo que hace el paciente, flexiona el miembro, eso se dice que genera una alteración, lo que se llama decorticación. Es decir, hay algún cuadro, lo más frecuente son ACVs, que puede llegar a desconectar lo que es la corteza del resto del sistema nervioso central. Entonces el paciente ante el estímulo doloroso lo flexiona. Hay veces que hace una extensión. Esta postura de extensión se da en pacientes que tienen, por ejemplo, también una lesión neurológica que desconecta el cerebro del tronco encefálico. Entonces, ante un estímulo doloroso, el paciente se encuentra con los miembros extendidos, ¿sí? Entonces, repasamos, si hacemos un estímulo doloroso que el paciente se flexiona, damos 3 puntos. Si hacemos una respuesta que el paciente está extendido, damos 2 puntos. Como anecdótico, la otra vez nos ingresó a la terapia un paciente con justamente un estado de conciencia disminuido. Presuntamente se suponía que podía tener un cuadro compatible con un ACV. Nos habían comentado que previamente había tenido una convulsión. Pero ese paciente ingresa justamente con una postura de extensión. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta motriz tenía 2 puntos. Respuesta verbal hacía sonidos, ya tenía 4. Y abertura ocular ninguna, entonces ya tiene 5. Pequeño dato, todo paciente que tiene o que ingresa con un Glasgow menor de 8, suele ser pacientes que no suelen proteger la vía aérea, entonces son pacientes que yo los tengo que sedar y proteger la vía aérea mediante la intubación orotraqueal, entonces son pacientes que lo voy a tener que conectar a un respirador, por causas neurológicas o por la causa que fuere, pero lo más común en este caso es que hay un compromiso neurológico, y eso va a generar que haya justamente una disminución de la respuesta, o en la escala de coma de Glasgow se llama esto. ¿Estamos? Bien. Continuando con lo que es el examen, nosotros vamos a ver lo que es la motilidad. Aquí en la motilidad vamos a ver justamente diferentes cosas. Primero, obviamente, las cosas que se visualizan con la inspección. El trofismo sería. Vamos a explorar el tono muscular, motilidad activa mediante el movimiento que el paciente hace, la fuerza muscular mientras realizamos eso, y la motilidad involuntaria, que son los reflejos. Para los reflejos vamos a utilizar justamente un martillo de reflejos. El trofismo es el estado general y nutricional de los músculos. Por ejemplo, una persona que no hace actividad física va a tener cierto atrofia muscular, o no atrofia, sino que está hipotrófico. Las reducciones o hipotrofia muscular o amiotrofia se evalúa a través de la inspección, es decir, yo veo la forma, el tamaño, se puede llegar a medir con una cinta métrica, pero no suele ser lo que realizamos frecuentemente, y subjetivamente, acá falta una B larga, vamos a evaluarlo mediante la palpación de las masas musculares en cuestión. ¿Ok? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de atrofias musculares de acuerdo a la causa. Por ejemplo, las que son de origen neurogénico se producen por lesiones de la motoneuronas periféricas, ¿sí? Suelen ser asimétricas, o a veces no solamente periféricas, sino también de la vía piramidal. Suelen ser asimétricas, distales, asociadas a paresia, es decir, a debilidad. Van a tener hipotonía, es decir, el tono disminuido, o atonía, ¿sí? Ya vamos a repasar enseguida lo que es el tono. Y estos pacientes pueden tener también una reflexia osteotendinosa. Esto se suele ver, este tipo de cuadros, en los síndromes de segunda motoneurona, es decir, el paciente tiene una atrofia muscular, suele tener areflexia, ¿sí? Y están asociados a paresia o plejías. Y súper importante, que esto lo vamos a ver después cuando veamos síndrome de segunda motoneurona, estos pacientes cursan con fasciculaciones. ¿Y qué es una fasciculación? Que eso es pregunta de examen. Son contracciones musculares
de pequeños fascículos musculares, por eso recibe el nombre de fasciculación, y que son aislados, involuntarios y son visibles. ¿Vieron, para que ustedes se ubiquen, vieron cuando a alguien le dicen, ay, se me mueve el ojo, me titila el ojo, dicen, y se ve cómo se mueve el párpado? Bueno, eso es un ejemplo. O hay veces que hay personas que se ven el antebrazo o el muslo y se ve como hay una pequeña contractura muscular, pero que es bien localizada. Es una fasciculación. Cuando hablamos de las atrofias o amiotrofias miogénicas, estas se caracterizan porque hay una distribución preferentemente proximal, es decir, está cerca justamente del tronco. Suelen ser simétricas, los reflejos en este caso van a estar comprometidos de acuerdo a el grado de atrofia que tenga el paciente, y estos pacientes no suelen tener compromiso sensitivo y tampoco tienen fasciculaciones. Y las amiotrofias reflejas, esto se van a encontrar ustedes muy frecuentemente, porque esto es las causas más frecuentes de rehabilitación que ustedes van a ver, son las atrofias por desuso, obviamente. Yo tengo una persona que tiene una patología de la rodilla, como dice aquí la diapo, entonces ese paciente, justamente por el dolor o por el reposo que tiene que hacer, va a tener una atrofia o una hipotrofia cuadricipital, ¿sí? Entonces esos pacientes son los que más frecuentemente ustedes se van a encontrar a la hora de hacer rehabilitación. Les van a seguir esto en frecuencia, en orden de frecuencia, las amiotrofias neurogénicas, porque ustedes van a ver muchos pacientes también de edad mucho más grande, ¿sí? Por ejemplo, 65 años para arriba, que son los pacientes más frecuentemente afectados por cuadros cerebrovasculares, y menos frecuentemente pueden llegar a ver pacientes con amiotrofia miogénica. Entonces, el día de mañana ustedes más frecuentemente van a rehabilitar chicos jóvenes o alguna persona con una lesión, ¿sí?, articular, que va a ser una amiotrofia refleja, personas de edad avanzada con amiotrofias neurogénicas por una ACV, que lo causa más frecuente, y amiotrofias miogénicas puede llegar a verse en síndromes neuromusculares, como la miastenia gravis o alguna miopatía, que todo eso lo vamos a ver en la bolilla ya de sistema nervioso. Puede darse, para poder contrastar y cerrar el tema, que nosotros podemos encontrar lo que es el aumento del tamaño muscular o hipertrofia, que se lo puede ver, es muy raro, en las miopatías Homsen, por ejemplo, es muy raro, se dan en algunas miopatías, pero lo más frecuente que nosotros veamos hipertrofia se da sobre todo cuando tenemos actividad muscular intensa, es decir, las personas que hacen ejercicio físico intenso, que hacen musculación, obviamente van a tener hipertrofia. Pero acá les pongo este pequeño dato, porque esto sí van a ver ustedes, lo que es la pseudohipertrofia muscular. Esto está asociado a ciertas miopatías en las cuales la masa muscular, el músculo, el tejido muscular, es reemplazado por tejido conectivo tipo graso, ¿sí? Y eso condicionaría que el paciente tiene una reducción de la fuerza, a pesar de que se vea que tiene un aparente aumento de tamaño. Es muy frecuente ver en los niños que tienen distrofias musculares como de Duchenne y de Becker, que eso también lo vamos a ver más adelante, que ellos hacen justamente la pseudohipertrofia a nivel gemelar. Entonces son niñitos que se ve que tienen como unos gemelos que son prominentes, un músculo en la pantorrilla bien prominente, pero en realidad es tejido muscular que es reemplazado justamente por tejido graso, y obviamente eso le va a condicionar falta de fuerza. Ahora sí empezamos con maniobras. Chicos, les recuerdo, pequeño paréntesis les hago, acuérdense que nosotros estamos viendo todo este contenido de lo que es el Argente Álvarez, para que ustedes lo puedan releer de ahí. Y acá les voy a mostrar una serie de imágenes, que esto lo sacamos de otro libro, que es un libro de semiotecnia y de exploración en general, que se llama Baré Califano. Es un libro que es muy cortito y que es un libro de esquemas, en lo cual se ven directamente las maniobras que uno va a realizar en el paciente. ¿Bien? Vamos a ver y continuar con esto lo que es la motilidad, ¿sí? La motilidad activa es lo que yo le pido al paciente que realice, es decir, el movimiento que yo le pido al paciente que realice. Por ejemplo, aquí en la imagen, ustedes van a ver que el paciente se encuentra con los miembros que están elevados, ¿sí?, en pronación, que eso simplemente, si el paciente está lúcido, ¿sí?, obviamente para eso evalúe previamente el estado de conciencia, le pido al paciente que eleve los miembros superiores, ¿bien? Eso me permitiría ver
justamente la motilidad activa y a su vez, en cierta forma, la fuerza muscular. Si el paciente obviamente está parético, yo si le pido que cierre los ojos y eleve los miembros, voy a ver cómo el miembro empieza a bajarse. La maniobra de Mingazzini es esta, la cual se ve en el esquema que tiene los miembros superiores en pronación. Nosotros en la práctica lo que hacemos es la maniobra de Barré, que es lo mismo, pero le pedimos al paciente que ponga las manos supinadas. Esta maniobra es mucho más sensible porque puede detectar grados de paresia menores que con respecto a la maniobra de Mingazzini. Por ejemplo, ya vamos a ver enseguida, hay una escala que se llama escala de Daniels. Si el paciente tiene, por ejemplo, una debilidad que es grado 5 en 5, por ejemplo, ya lo vamos a ver enseguida qué significa. En la maniobra de Mingazzini capaz que no lo detectemos, pero en la maniobra de Barré vamos a ver si el paciente tiene una leve paresia por compromiso de un hemicuerpo, en un ACV, por ejemplo, o en un traumatismo, etc. Vamos a ver que en la maniobra de Barré, como el miembro superior se empieza a pronar. Obviamente el paciente tiene que estar con los ojos cerrados, entonces le pido que eleve los miembros superiores, que cierre los ojos, y voy a ver cómo el hemicuerpo que está comprometido, cómo se empieza a pronar, y de esa forma me doy cuenta que el paciente tiene cierta paresia, ¿ok? Entonces, mucho más adecuado sería la maniobra de Barré. Dentro de motilidad activa, vemos también lo que es la maniobra de Mingazzini. Obviamente, esto lo tenemos que realizar en un corto lapso de tiempo. Le pedimos al paciente, si puede elevar los dos, de 10, pero si no, le pedimos que eleve un miembro inferior y luego el otro. Que lo mantenga 5 segundos y en base a ello evaluamos el grado de motilidad activa y de fuerza también. Esto es menos frecuentemente realizar porque nosotros directamente lo hacemos con la maniobra de Mingazzini y miembros inferiores, le pedimos que eleve uno, que eleve el otro, y difícilmente le pedimos que se dé vuelta para evaluar la maniobra de Barré de miembros inferiores. Pero sepan que está en la literatura y que consiste que el paciente tiene que estar en decúbito ventral o pronado. Esto es lo que les decía de lo que es la escala de Daniels para valorar la fuerza. ¿Bien? Por ejemplo, si llega un paciente con un síndrome neurológico focal agudo, es decir, con una paresia o plejía, yo tengo que evaluarlo mediante esta escala. Si yo veo, le pido al paciente que mueva algo, que mueva el miembro superior o el miembro inferior, y yo veo que no hay ni siquiera contracción, ese paciente tiene 0 del punto de la escala de Daniels. Si yo veo que cuando le solicito al paciente que movilice el miembro y veo que hay contracción muscular, pero no se mueve nada, eso es un punto. 1 en 5 sería. ¿Ok? Continuando. Si yo veo que el paciente moviliza el miembro, por ejemplo, está en una camilla, o está en la cama, o en su lecho, yo le pido al paciente que movilice el miembro superior, y lo que hace lo desliza en la cama, sin poder levantarlo, eso sería una paresia grado 2 o 2 en 5. ¿Bien? Si yo le pido que lo levante y llega a hacer un movimiento completo que vence la gravedad, y decimos que tiene una paresia grado 3 en 5. Supongamos que el paciente lo eleva por sí solo, pero yo le voy a hacer maniobras de oposición, ¿sí? Le pido que levante el miembro y yo trato de bajárselo. Si me hace una resistencia parcial, por ejemplo, yo con poquita fuerza ya lo logro bajar, eso sería una paresia 4 en 5. Pero muchas veces el paciente viene a la consulta con una paresia 5 en 5. ¿Qué sería? El paciente viene y refiere, yo siento menos fuerza en el miembro superior. Y ustedes hacen la maniobra, por ejemplo, de Mingazzini, o hacen maniobras de oposición y les hace resistencia máxima, ¿sí? Entonces, eso es una paresia 5 en 5. Es decir, el paciente hace resistencia máxima, pero él mismo refiere que tiene disminución de la fuerza. Esos pacientes, en el contexto de un ACV, por ejemplo, si es un ácido isquémico, ya representaría un stroke menor, si es un ACV leve, por así decirlo. Para evaluar la fuerza, también tenemos esta maniobra, además de las maniobras de oposición que les comenté recién, para evaluarlo en la escala de Daniels. Tenemos la maniobra de la pinza, es muy sencillo, muy práctico, le pedimos al paciente que haga una pinza con los dedos y nosotros tratamos de vencer esa pinza. Hacemos también maniobras de oposición, ¿sí? Le pedimos al paciente que, por ejemplo, para evaluar el tríceps, nosotros vamos a generar oposición en el antebrazo, le pedimos al paciente que trata de extender el brazo, le pedimos al paciente que lo levante y ahí evaluamos el bíceps, y de esa forma vamos a evaluar mediante maniobras de
oposición lo que son, o lo que es la fuerza muscular. Ahora sí, y acá nos vamos a detener un poquitito para que ustedes comprendan, porque vamos a hablar de lo que es el tono. Esto es pregunta de examen, y acá, me acuerdo cuando hacíamos los exámenes presenciales, no sé por qué los chicos se confundían con este tema. Si yo le pido al paciente, o yo le pregunto, ¿sí? A ustedes, si yo quiero valorar la motilidad pasiva, ¿qué estoy valorando? Estoy valorando el tono, ¿sí? ¿Y qué es el tono? No estamos hablando de un tono musical. El tono, hablando en lo que es músculo, es un estado de semicontracción permanente de los músculos. Entonces, eso es el tono, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces se suele confundir lo que es el tono con trofismo, que no es lo mismo. El trofismo es el estado nutricional o el estado general del músculo, que yo lo evalúo con la inspección, ¿sí? Mediante que el tono, sí o sí, lo tengo que evaluar como motilidad pasiva. ¿Y por qué es motilidad pasiva? Porque en la motilidad activa el paciente se movía, ¿bien? Mientras que ahora en la motilidad pasiva nosotros vamos a movilizar al paciente como se ve aquí en el esquema, ¿bien? Entonces, para resumir, ¿el tono está relacionado con el trofismo? Sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué está relacionado? Porque, por ejemplo, una persona que va a hacer ejercicio, que va al gimnasio, que sale a correr, etcétera, hace deporte, esa persona va a tener una hipertrofia, es decir, tiene un trofismo que está aumentado, y su tono, obviamente, va a ser un poquito más alto a la hora de compararlo con una persona que no hace ningún tipo de actividad física. ¿Se entiende? Entonces, el trofismo está muy relacionado con el tono, pero no es lo mismo, ¿ok? Cuando yo quiero evaluar lo que es la motilidad pasiva, vamos bien con el tiempo, cuando yo quiero evaluar la motilidad pasiva, voy a realizar justamente estas maniobras para evaluar el tono, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos aquí en el esquema, ¿es el cursor? Sí. Esta maniobra, aquí el examinador toma la pierna del paciente y lo que trata de hacer es aproximar la pierna hacia el glúteo del paciente. Aquellas personas que tienen hiperlaxitud ligamentaria podrían llegar a hacerlo fácilmente, pero obviamente eso entraría en forma ajena a lo que nosotros queremos explorar acá, que es el músculo. Los pacientes que tienen una hipotonía, obviamente nosotros ya vamos a observar que tiene un trofismo disminuido, y a su vez al explorarlo vamos a ver que la pierna, al realizar esta maniobra, se va a acercar en forma muy fácilmente a lo que viene a ser el glúteo, ¿ok? Esta maniobra es lo que se llama talón isquión, ¿sí? Ya es fácil, no se pueden olvidar de eso. Generalmente se dice que si yo pongo una distancia estimativa, por ejemplo, entre el músculo gemelo y los isquiotibiales, tiene que haber una distancia de 4 dedos. Si ya, obviamente, si yo aproximo el talón al glúteo sin digamos, dolor y sin problema, ese paciente tiene una hipotonía. Pero si veo que la distancia es mayor a 4 dedos entre los músculos gemelos y los isquiotibiales, se dice que, obviamente, va a tener una hipertonía, es decir, el tono está aumentado. Lo podemos hacer también valorarlo en los miembros superiores, aproximando lo que es la mano al hombro, y la maniobra justamente se llama así, mano-hombro, y de esa forma puedo ver y explorar justamente el tono. Aquellas personas que tengan dificultad, ya sea por causas articulares, quedan excluidas en esta maniobra. Porque obviamente no le vamos a hacer la maniobra a una persona que tenga, por ejemplo, una artrosis de codo, una artrosis de rodillas. No se puede valorar el tono en ese contexto. Pero si yo quiero evaluar ajeno, digamos, de problemas articulares, si yo quiero evaluar el tono, lo tengo que hacer de esta forma, con talón isquión en miembros inferiores o con mano-hombro en miembros superiores. ¿Ok? Esto ya es menos frecuente de hacer y se lo puede llegar a hacer en el consultorio con un paciente que deambule y que se pueda mantener de pie por sí solo. La prueba de André Thomas, que justamente consiste en evaluar lo que es la hipotonía de un hemicuerpo. Consiste en tomarlo al paciente del tronco y ejercerle movimiento de rotación brusca hacia un lado y hacia otro, bien brusca y con fuerza, y yo voy a visualizar que el miembro que esté comprometido, que tenga hipotonía, va a incursionar más o va a volar más, por así decirlo,
del lado que esté justamente comprometido. Esto obviamente no lo puedo hacer en un paciente con un ACV menos agudo, pero esta maniobra, la prueba de André Thomas, se la suele para evaluar la hipotonía en los síndromes cerebelosos, ¿ok? Incluso cuando ustedes lean el capítulo del síndrome cerebeloso en el Argente, van a ver que ahí se encuentra la prueba de André Thomas para evaluar justamente la hipotonía cerebelosa. ¿Estamos? Vamos a continuar con esto, lo que viene a ser los reflejos, que es la motilidad activa involuntaria. Es la motilidad que hace el paciente, no le ejerzo yo la motilidad, lo ejerce el paciente, pero en forma involuntaria. Cuando hablamos de un reflejo, es una respuesta motora involuntaria, ¿sí? Y que se desencadena por un estímulo sensitivo o sensorial, ¿sí? ¿Saben la diferencia entre sensitivo y sensorial? Cuando hablamos sensitivo hablamos de, justamente, de la sensibilidad, principalmente la sensibilidad de la piel, ¿sí? Y cuando hablamos de sensorial, hablamos de los sentidos. Porque yo puedo desencadenar un estímulo, como ser el reflejo fotomotor, eso es un reflejo que la vía aferente es sensorial, es justamente por el nervio óptico, y se va a ejecutar la eferencia por lo que viene a ser el motor ocular común. Ya vamos a repasar todo esto cuando veamos pares craneales. Entonces, la producción se basa en un arco reflejo, ¿sí? Acá no involucra lo que es corteza, sino llega a involucrarse arriba lo que es el sistema nervioso central, lo que es corteza, sino que ya involucra centros inferiores. Por eso se basa en un arco reflejo que va a tener un receptor que está ubicado periféricamente o en el interior del órgano sobre el cual actúa el estímulo. Entonces involucra una neurona aferente o sensitiva que conduce el impulso hasta la neurona eferente, perdón, acá sería eferente o motora, ¿ok? Según intervengan, ¿sí? Hay chicos, silencio el micrófono porque se escucha a alguien que parece que está en el baño, no sé qué. Dame un segundito que... Matías Herrera, por favor, silenciate tu micrófono. Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Yo mientras vamos a corregir esto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Están todos ahí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, estamos. Bien. ¿Alguna duda o algo que quieran agregar, que quieran comentar? No, profe. Muy bien. Parece que no, profe. Estamos... Vamos a continuar. Bueno, continuando con lo de los reflejos. Y esto es un repaso de fisiología. Esto ya lo han visto seguramente en fisiología. Nosotros vamos a encontrar en lo que es los reflejos que a su vez pueden intervenir una sola neurona o si intervienen varias neuronas decimos que es un reflejo que es polisináptico. Y a su vez también se los clasifica de acuerdo a dónde se aplica el estímulo. Entonces puede ser osteotendinoso o profundo, o cutáneo mucoso o superficial. ¿Ok? Vamos a tener aquí, por ejemplo, esto vamos a después repasarlo rápidamente cuando veamos pares craneales. Nosotros tenemos reflejos superficiales, ¿sí? Como ser aquí el naso palpebral, ¿sí? Vamos a necesitar un martillo de reflejos para poder realizar esto, ¿sí? Tenemos el superciliar, ¿sí? Y el naso palpebral. ¿En qué consisten estos reflejos? Simplemente con la parte pequeña del martillo hacemos un ligero golpecito, no van a mandar un tremendo golpe en el pobre paciente, ¿no? Ligero golpe en lo que viene a ser, con los ojos cerrados obviamente, en lo que es sobre la zona de la ceja, o lo puedo realizar a nivel de
lo que viene a ser la unión o en el ceño, ¿sí? Entre las cejas, y la respuesta va a ser la misma. Si ustedes se hacen eso ustedes ahora, lo que van a generar van a hacer que se produzca produzca la contracción de justamente de los párpados. Eso es un reflejo, ¿sí? Aquí la vía que va a ser aferente es la vía trigeminal. ¿Por qué decimos trigeminal? Porque el que da la sensibilidad a la cara es justamente el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Pequeño dato, chicos, pequeño paréntesis, ustedes van a tener que repasar pares craneales, ¿ok? Van a tener que repasar nombre, número, ubicación, funciones, porque a la hora de que hagamos la exploración, ustedes ya tienen que entender todo esto. Entonces, si yo quiero explorar este reflejo, ¿sí? Voy a tener lo que viene a ser la aferencia, el trigémino da la sensibilidad de la cara, entonces aquí yo estoy estimulando el trigémino, y obviamente el que ejerce la contracción de los párpados es el nervio facial, ¿sí? Entonces aquí yo lo que estoy valorando, como estos núcleos se encuentran a nivel de la protuberancia en el tronco, el centro nervioso está en la protuberancia. ¿Estamos? Para eso sirven los reflejos. Aquí tenemos lo que es el reflejo maceterino. El paciente tiene que estar relajado, si podemos con los ojos cerrados mejor, con la boca ligeramente entreabierta, colocamos un dedo en forma perpendicular al mentón y percutimos sobre el dedo, por debajo del labio y entre el mentón. Eso va a generar la estimulación también del nervio trigémino. Recordemos que el trigémino inerva toda la cara, pero el que inerva los músculos de la masticación es la rama motora o la porción motora de la rama inferior del trigémino, ¿sí? Por eso aquí la vía decimos que es trigémino trigeminal, es decir, la aferencia es por el trigémino y la eferencia también es por el trigémino. Y como su núcleo se ubica a nivel de la protuberancia, el centro nervioso es la protuberancia. Y ustedes van a decir, ¿y esto para qué me sirve? Porque yo, con estas maniobras, puedo evaluar la integridad o no que tenga el tronco encefálico. ¿Ok? Si yo tengo un cuadro nervioso, por ejemplo, un ACV, un tumor, etcétera, o un sangrado del sistema nervioso central, yo mediante estas maniobras puedo llegar a evaluar justamente los diferentes componentes del tronco encefálico. Vamos a ver algunos de los reflejos, por ejemplo. No vamos a tocar todos estos reflejos, ¿sí? Porque esto lo vamos a repasar en la clase siguiente cuando veamos pares craneales, así que vamos a tener para el rato pares craneales, así que no se preocupen. Vamos a ver algo de reflejos profundos. Esto es una clase justamente de examen neurológico general. Cuando veamos pares craneales, ahí vamos a ver específico justamente lo que viene a ser del examen de cada par craneal. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, el segmento C6, C7, ¿sí? Yo tengo que buscar el reflejo tricipital. Lo puedo evaluar con el paciente sentado, me tiene que relajar mucho el brazo, que esté como péndulo, ¿sí? Y de ahí voy a palpar, tocando por encima del olecranon, ¿sí? El tendón del tríceps, y esa zona es donde yo tengo que percutir ligeramente con el martillo de reflejos. Los que puedan, los que tengan martillo de reflejos, si tienen alguien con quien practicar en la casa, el hermano, la hermana, etcétera, o el familiar, van a percutir sobre el tendón de justamente el tríceps, y de esa forma van a obtener el movimiento pendular del brazo, o del antebrazo mejor dicho, y de esa forma evaluarían segmento C6, C7, que es el famoso reflejo tricipital. Se lo puede llegar a evaluar aquí, estando el paciente en decúbito dorsal. Yo tengo que tensar la mano, o mejor dicho, sostener el antebrazo del paciente, y cuando con mi mano hábil golpeo en el tendón del tríceps, voy a percibir con la otra mano cómo hay el ligero movimiento justamente del antebrazo. Este es más fácil de obtener, reflejo bicipital, pidiéndole al paciente, estando en decúbito dorsal, y percutiendo sobre el tendón del bíceps, voy a también ver cómo se produce una ligera pronación de justamente esto, lo que es el antebrazo. Aquí evalúo lo que es C5 y C6. Reflejo patelar, súper frecuente, y de dibujitos, y digamos, hasta de todas las comedias lo hemos visto en el Chavo, lo hemos visto en todos lados, así que quien no sepa hacerlo es porque nunca ha visto tele. El reflejo patelar simplemente consiste en la percusión del tendón rotuliano. Tenemos que palpar bien la rótula y
tenemos que palpar por debajo de la rótula el tendón rotuliano y se puede evaluar con el paciente estando sentado, que es mucho más fácil, y se lo puede evaluar también estando el paciente en decúbito dorsal y sosteniendo sobre mí el antebrazo del explorador, como se ve en la imagen, colocando la mano en la rodilla contralateral y percutiendo en el tendón rotuliano, y de esa forma observar cómo se contrae los músculos, ¿sí? Y cómo se eleva ligeramente, de acuerdo al grado de percusión, lo que viene a ser la pierna. Suele suceder que al realizar este tipo de maniobra el paciente está muy consciente. Entonces yo quiero realizar la percusión y veo que no hay ningún tipo de respuesta o de reflejo, es porque el paciente me está controlando. Recordemos que esto es una actividad que es un arco reflejo, involucra sectores inferiores. Aquí estoy evaluando la respuesta de la segunda motoneurona que está ubicada entre L2 a L4. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un síndrome piramidal que se compromete la primera motoneurona, la segunda se libera, la segunda motoneurona que está en estos niveles, en los niveles segmentarios medulares. Entonces, el paciente que tiene un ACV, yo voy a detectar que él va a tener una hiperreflexia, es decir, yo le golpeo y por más que el golpe sea ligero, voy a tener una hiperreflexia. Puede darse en los pacientes sanos, que yo trato de obtener reflejos, pero que no obtengo nada. En ese caso, tengo que tratar de hacer maniobras para distraerlo al paciente para que me pueda liberar el reflejo. Existe algo que se llama la maniobra Jendrassik. Le pido al paciente que se tome las manos y haga fuerza, como que se está tironeando los dedos. Esa maniobra Jendrassik me permitiría a mí poder detectar justamente si, mediante la distracción del paciente, si el paciente tiene o no justamente esto, lo que es la presencia de los reflejos patelares. Reflejo aquiliano, este es súper sencillo de realizar, lo podemos hacer más fácilmente obteniendo si le pedimos al paciente que apoye la pierna sobre la cama, por ejemplo, o sobre la silla, y vamos a, esto después, háganselo ahora, si quieren, pónganse la pierna sobre la silla, golpeen y percuten lo que viene a ser el tendón aquiliano, y es súper fácil de obtener, ¿sí? Lo estoy haciendo yo ahora en este momento. Es súper fácil de obtener porque simplemente percutiendo el tendón de Aquiles se puede llegar a obtener la respuesta, básicamente como movimiento de aceleración que hace el pie a la percusión del tendón de Aquiles. Este es otro reflejo que es ya superficial, es el reflejo córneo-conjuntival. Esto es súper útil para evaluar, lo hacemos mucho en la terapia también. Con un hisopo o con una gasita, nosotros lo que vamos a tratar de estimular es la conjuntiva, ¿sí? O la córnea. Vamos a tocar, y eso lo que tendría que hacer es, obviamente, que genera la oclusión del ojo, ¿sí? El parpadeo. Aquí la vía que está justamente siendo la aferencia es el trigémino, mientras que el que produce justamente la contracción del párpado viene a ser el facial. Aquí estamos evaluando justamente lo que es, como centro nervioso, la protuberancia. Aquí evaluamos lo que viene a ser el reflejo faríngeo, ¿sí? El reflejo glosofaríngeo. Vamos a tener, por ejemplo, con un bajalenguas, ¿sí? O un hisopo, voy a tratar de obtener el reflejo nasofaríngeo, que es un reflejo nauseoso, también se lo llama de esa forma. Vamos a estimular lo que es la pared posterior de la garganta, y de esa forma yo voy a estimular la vía glosofaringea, que es el noveno par craneal, y el décimo va a generar el movimiento del reflejo nauseoso. Aquí estamos evaluando el bulbo, ¿sí? Que es la zona donde asientan estos últimos pares craneales. Estos también son reflejos profundos, ¿sí? Perdón, son reflejos superficiales como el que vimos recién. Reflejo cutáneo abdominal, en el cual tenemos que utilizar un alfiler o un objeto punzante y lo vamos a deslizar en forma transversal sobre el tronco, desde afuera hacia adentro. Eso va a generar que haya una ligera contracción de los músculos abdominales. Aquí estamos evaluando centros nerviosos, ¿sí? Para la parte superior, desde D6 a D7, para la parte media, D8 a D9, y para la parte inferior, ¿sí? De D10 a D12. Esto es súper útil
Cuando yo tengo que evaluar un paciente que viene con un politraumatismo, por ejemplo, un traumatismo raquimedular, tengo que evaluar si tiene indemnidad de justamente de segmentos inferiores. Esto es súper útil, lo que es el reflejo cutáneo plantar, o para evaluar lo que se llama el signo de Babinski. El signo de Babinski, nosotros vamos a utilizar una lapicera, un objeto romo, y vamos a estimular lo que es el borde externo, ¿sí? Vamos a empezar desde el talón, deslizándonos por el borde externo de la planta del pie, por debajo de los dedos, hasta por debajo del hallux o del primer dedo del pie. La respuesta normal que se ve, no lo hacemos con un alfiler acá como se ve, ¿sí? Lo hacemos con algún objeto romo, ¿sí? Una lapicera, o una jeringa, o algún objeto para poder rozarle al paciente sin lastimarlo. Entonces, la respuesta normal se ve esto, lo que es la dorsiflexión de los dedos. La respuesta patológica suele producir esto, la elevación del primer dedo con apertura en abanico del resto de los dedos. ¿En qué paciente voy a ver esto? En aquel paciente que tenga un compromiso de la primera motoneurona o el síndrome piramidal. De ejemplo clásico, los ACV, isquémico, hemorrágico, paciente con traumatismo cráneoencefálico, con tumores que afecten a nivel cerebral, etc. Entonces, aquí voy a evaluar los segmentos S1 y S2, pero recordemos que esto es un reflejo, cuando se lo observa de acá, es un reflejo agregado o patológico, ¿ok? La respuesta normal es esta, que es la ligera dorsiflexión de los dedos, pero la apertura en abanico de los dedos y la elevación del primer dedo o del dedo hallux generaría justamente esto que se ve en los cuadros de síndrome piramidal. Ya lo vamos a ver después. Puedo llegar a obtenerlo, si no lo obtengo de esa forma, lo puedo llegar a obtener con lo que se llaman las maniobras o los signos sucedáneos de Babinski. Tenemos la maniobra de Gordon, súper fácil de realizar, que es comprimiendo las masas musculares de los músculos gemelos, ¿sí? Yo comprimo con fuerza el músculo gemelo, y si el paciente tiene un signo de Babinski que es positivo, me va a generar la elevación del dedo pulgar, ¿sí? Del primer dedo, perdón. Puedo realizarlo con la maniobra de Oppenheim, en la cual tengo que deslizar los dedos por el reborde anterior de la tibia, ¿sí? Y en caso positivo, desde arriba, bien fuerte, obviamente, tengo que evitar si el paciente no tiene lesiones en la piel, si tiene la piel indemne, la puedo realizar, si no, no. Comprimir fuertemente, deslizando los dedos desde la parte inferior de la rótula hacia abajo, ¿sí? Sobre el borde anterior de la tibia. La maniobra Schaffer, mucho más fácil de realizar, y en mi experiencia personal, la que me ha dado más sensibilidad, es decir, comprimir el tendón aquiliano, ¿sí? Con fuerza. Eso va a generar la presencia también de un signo de Babinski, que va a generar justamente la elevación del dedo pulgar, en contexto de paciente obviamente con síndromes piramidales, que es la causa más frecuente. Clonus. Cuando hablamos de clonus, es una respuesta muscular refleja, en la que las contracciones se suceden de manera o más o menos rítmica, y estas se van a suceder de acuerdo mediante se mantenga la aplicación de un estímulo, es decir, un estiramiento muscular. Va a resultar de la liberación del reflejo miotático de estímulos inhibitorios suprasegmentarios, ¿sí? Recordemos que lo que estuvimos viendo recién, el reflejo patelar, el rotuliano, el tricipital, bicipital, es la expresión de esto, lo que sería el reflejo miotático, ¿sí? Cuando yo tengo un estímulo inhibitorio, es lo que yo le decía, que una persona, si se está mirando, cuando nosotros tratamos de obtener un reflejo patelar y no sale el reflejo, lo está inhibiendo. Son niveles suprasegmentarios que están inhibiendo el reflejo. Entonces, si se libera de estos controles suprasegmentarios, se podría llegar a producir el reflejo. Tiene un significado similar a la hiperreflexia osteotendinosa, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a explorar? Obviamente en el contexto de un paciente que tenga un síndrome piramidal, por ejemplo. El clonus del pie se obtiene, yo le tomo el pie al paciente, se lo imprimo hacia arriba, le hago una fuerza hacia arriba, y voy a ver cómo el pie empieza a hacer una sacudida, ¿sí? Una sacudida, unas construcciones que se suceden de manera rítmica, mediante yo mantenga el estímulo, ¿ok? Lo puedo tener con la rodilla, también,
es el mismo principio. Voy a imprimir la rótula con fuerza hacia abajo y voy a ver cómo la rótula hace esas sacudidas o esas contracciones que son involuntarias, que son bruscas y repetitivas, mediante yo mantenga el estímulo. Yo imprimo la rótula hacia abajo y voy a ver cómo se trata de contraer en forma rítmica lo que viene a ser la rótula. Vamos a continuar con esto, lo que son los signos meningios, que esto nos sirven para evaluar en el contexto de un paciente con una posible meningitis. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos los clásicos signos de Kerning y signos de Brusinski. El signo de Kerning lo podemos evaluar fácilmente tomando el miembro inferior del paciente. Si yo se lo voy a elevar, y si el paciente tiene un compromiso de las meninges, le va a generar dolor y haciendo una contracción involuntaria de las rodillas para poder liberar la presión, para poder liberar el dolor que siente el paciente. El signo Kerning también lo puedo obtener si yo elevo el tronco del paciente hacia arriba, ¿sí? Tratando de, con la otra mano, con la mano contralateral, tomando la rodilla del paciente, yo al elevar el tronco del paciente, voy a ver cómo él lo que hace, contrae las rodillas, a pesar de la fuerza que yo estoy imprimiendo para tratar de sujetar las rodillas. La maniobra de Brusinski, ¿sí? Nosotros, bueno, acá no se ve, pero nosotros tenemos que elevar la cabeza del paciente, es lo que más frecuentemente hacemos. Elevamos la cabeza del paciente y la elevación de la cabeza del paciente va a generar la ligera contracción en los pacientes que tengan un síndrome meningio, va a producir la contracción de los miembros inferiores. La forma de obtenerlo a nivel de los miembros inferiores sería el signo de contralateral de Brusinski, también se llama. Yo elevo el miembro y voy a ver cómo el contralateral se contrae. Entonces, cuando yo hago la maniobra de Kerning, ¿sí? Para miembros inferiores, yo voy a ver cómo el miembro contralateral también se contrae. Entonces, al realizar una maniobra, que es el signo de Kerning, si este se contrae, y yo a su vez, si al elevarlo también veo que se contrae el contralateral, es lo que se llama el signo contralateral de Brusinski. Hay bibliografías que describen que lo que yo tengo que llegar a realizar es una ligera semiflexión de lo que viene a ser las rodillas sobre el muslo y el muslo sobre el tronco. Y lo que dicen justamente la literatura es que yo al realizar ese movimiento de flexión, el miembro contralateral hace un movimiento semejante, justamente por el estiramiento que genera a nivel de la zona dorso-lumbar. Entonces el paciente, para poder liberar la presión, liberar el dolor, tiende a contraer el miembro contralateral. Ya vamos a ir terminando. Nos queda ver taxia, ¿sí? Cuando hablamos de taxia, hablamos de estos sinónimos, hablamos de precisión, justeza y adecuada ejecución de un movimiento. Es decir, el movimiento tiene que llegar a un fin determinado. Yo, por ejemplo, veo que hay un vaso acá en la mesa, lo que voy a llegar a realizar es estirarme para tomarlo con una adecuada fuerza. No tengo que hacer ni mucha fuerza ni poca. Entonces, la taxia involucra justamente una precisión adecuada de un movimiento. Para poder realizarla, también tiene que involucrarse la coordinación de músculos agonistas y antagonistas. Yo, por ejemplo, si me quiero estirar a tomar un vaso, lo que tengo que hacer es relajar el músculo bíceps y contraer el tríceps, ¿ok? Y se produce la apertura justamente de la mano. Por eso tiene que haber una coordinación entre músculos agonistas y antagonistas. Y también músculos sinergistas, es decir, que hacen una misma posición o fuerza. De esa forma, lograr un movimiento eficaz. ¿Ok? Yo puedo evaluar algo que se llama taxia estática. Con la taxia estática evalúo lo que es el equilibrio también. Yo al hablar de taxia estoy evaluando las funciones cerebelosas principalmente. Recordemos que el cerebelo, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el vermicerebeloso se encarga del control del equilibrio. Entonces, yo al realizar lo que es la maniobra de taxia estática, lo puedo hacer de esta forma. Le pido al paciente que cierre los ojos y que junte los pies y que trate de mantener esa posición. Si el paciente tiene oscilaciones hacia uno y otro lado, puedo decir que la taxia estática está alterada, ¿sí? O si tiene tendencia a perder el equilibrio. Puedo hacer lo que es
la maniobra de Schomburg sensibilizada. Esto es lo que se conoce como maniobra Schomburg, ¿sí? Cuando le pido al paciente que cierre los ojos y que se mantenga una postura erecta. Esto es lo que se llama maniobra Schomburg. Puedo hacer lo que se llama el Schomburg sensibilizado, cuando le pido al paciente que coloque un miembro delante de otro, ¿sí? Y de esa forma puedo llegar a aumentar la sensibilidad de esta maniobra para ver si el paciente tiene o no pérdida de equilibrio. Después traten de hacerlo en su casa y nos comentan después quién tiene un Schomburg positivo. Nos decimos Schomburg positivo es cuando el paciente justamente pierde el equilibrio. Dentro de lo que es la taxia dinámica, ¿sí? Lo vamos a evaluar de esta forma, lo que es la maniobra índice-nariz, en el cual el paciente tiene que tocar con la punta del dedo la punta de la nariz, ¿bien? Y de esa forma va a tocar, va a aproximar con una adecuada justeza, una adecuada precisión. El paciente que tiene un síndrome cerebeloso no puede realizar este movimiento, lo que es la maniobra índice-nariz, sino lo que hace, lo hace con mucha fuerza, se toca la frente, se toca el ojo, se toca el mentón, y incluso tiene temblor. Entonces, toda esa alteración es lo que llamamos una ataxia. Entonces, esto nos sirve para ver lo que es la ataxia dinámica. A su vez, yo lo puedo evaluar en miembros inferiores con lo que se llama la maniobra de talón-rodilla. Le pido al paciente que dirija el talón hacia la rodilla y luego la deslice por el borde anterior de la tibia y la coloque del lado del otro pie. Esta maniobra, en un paciente sano, la puede realizar a la perfección, pero una persona que tenga una ataxia de origen cerebeloso va a tener una incoordinación, una anisostenia, una alteración de la fuerza. Entonces, justamente lo que va a hacer, va a irse para uno, para el otro lado, va a temblar y nunca va a hacer el movimiento adecuado. No va a tener una adecuada precisión o una adecuada justeza, por así decirlo. La maniobra para ver la diadococinesia es la capacidad de poder realizar movimientos alternantes y sucesivos, ¿ok? Entonces, yo le pido al paciente que coloque las manos en supinación y luego las coloque en pronación. Lo puedo hacer en el aire o lo puedo hacer colocado en el regazo o la falda de la paciente. Y de esa forma, esos movimientos alternantes y sucesivos me permiten a mí evaluar lo que es la diadococinesia, que esto también es una función cerebelosa. Aquel paciente que tenga una alteración de la diadococinesia no va a poder ir a verlo a la Mona Jiménez, porque no va a poder hacer el clásico movimiento que hace la Mona. ¿Estamos, chicos? Todos estos contenidos nosotros los vamos a volver a ver cuando veamos también síndrome cerebeloso. Esta es última partecita que hemos visto acá de lo que es taxia, lo que es maniobra de Romberg, lo que es diadococinesia, lo vamos a volver a tocar. Así que la idea es que esto sea una clase del examen neurológico y de esa forma poder adentrarse un poquito a la exploración de todos los temas que nos faltan ver ahora. Vamos a ver para la clase siguiente lo que es pares craneales. Es bastante larguito, bastante tedioso, y necesito que ustedes repasen, por favor, lo que viene a ser esto de los pares craneales. Repasen lo que viene a ser justamente lo que les había dicho, el núcleo, ¿sí? Dónde se encuentran los núcleos, obviamente el nombre, ¿sí? Porque yo les voy a preguntar dónde está, o mejor dicho, cómo se llama el décimo par. Tienen que saber el nombre del décimo par, ¿sí? Que es el vago o neumogástrico. ¿Cuál es el tercer par? Que es el motor ocular común. Y tienen que saber las funciones, es decir, qué función cumple cada uno de esos pares craneales. Y por otro lado, saber dónde se ubica. Porque yo, por ejemplo, yo si necesito explorar un paciente que llega con un síndrome neurológico focal agudo, por ejemplo, un ACV, y yo quiero evaluar si tiene compromiso troncal, voy a tener que usar la exploración de esos pares craneales para ver qué segmento del tronco está comprometido. ¿De qué libro vamos a utilizar? Lo mismo que dije en la clase, no sé si escuchaste, que nosotros estudiamos del Argente, ¿sí? El Argente Álvarez, que ahí vamos a estudiar los pares craneales. Y hay otro librito, ¿vieron las imágenes que les mostré? Hay un libro que se llama Baré Califano, que es un libro de semiotecnia. Es cortito, el que quiere lo saca, el que no quiere no. Ese libro es solamente un libro de maniobras, ¿sí? Me preguntan cuándo es el parcial. Ya les digo bien la fecha.
Profe, cuando hablo de los pares craneales, ¿tenemos que hablar sobre el origen real, aparente, recorrido? Lo que más me interesa es el origen real. El origen aparente es un aspecto anatómico, que es lo que se lo ve a simple vista desde afuera. Respondiendo a la pregunta del parcial, el 7 de mayo es el parcial, ¿bien? Que son las fechas que puso la facultad. Lo que me interesa a mí que sepan es el origen real, es decir, dónde se encuentra ubicado el par craneal. Porque yo, por ejemplo, quiero evaluar si el paciente tiene compromiso del mesencéfalo, entonces, ¿qué par craneal voy a tener que evaluar? Son los oculomotores, que están ubicados a nivel del mesencéfalo. Si yo quiero ubicar o quiero saber si tiene un compromiso del bulbo, de lo que viene a ser el bulbo raquídeo en el tronco encefálico, voy a tener que evaluar, por ejemplo, el décimo, el noveno, el onceavo, que es donde se encuentran ubicados. Eso es sencillo. Hay incluso esquemitas que ubican en los oculomotores mesencéfalo, lo que viene a ser el 7, 8, y 5, 7 y 8, en lo que viene a ser protuberancia, 9, 10, 11 y 12 en bulbo. Re fácil. Eso es lo que tienen que saber, de dónde se encuentra ubicado, a nivel qué segmento del tronco encefálico. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y eso es lo que vamos a evaluar el día de mañana y les sirve de ahora y para toda la vida. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran aportar, que quieran comentar? Profe, en la parte alopsíquica, que está por ahí no está tan reconocido con el tiempo y espacio, ¿uno lo debe hacer reconocer o no hace falta? Porque por Pasa ahí se puede que, sentir mal por el hecho de que está en otro año, que él piensa que está en otro año y en la actualidad es diferente. claro, lo puede hacer, o sea, eso ya es linda tu pregunta, ¿sí? Eh, por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene un síndrome demencial, le puedes llegar a decir, yo te lo digo por experiencia, yo, por ejemplo, yo necesito revisar un paciente, yo trabajo en terapia intensiva, si yo necesito revisar un paciente, yo lo que hago, obviamente para ver el estado de conciencia, ves eso, si está orientado en persona, tiempo, espacio, y le haces las preguntas. Pero si te dice que está desorientado, capaz que puede ser que no le decís nada, puede ser que le decís, digamos, en realidad en qué año está, en dónde está. Por ejemplo, nos ha pasado que le ha hecho bien al paciente acordarse que no está en su casa, sino que está internado. En ese tipo de contexto sí es muy útil. Pero nos ha pasado también que le hemos dicho al paciente, no, mira, estás internado estás hoy es 8 de marzo del 2021 y capaz que se da cuenta que no se acuerda y se pone mal, ¿me entendés? Eso siempre se valora, eso ya depende de cada uno en realidad. Pero a veces es muy útil decirle o recordarle al paciente que está internado. Ajá, perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto? Ah, sí. Nosotros, yo les voy a subir, no va a formar parte de este video ahora, pero van a tener el video de la clase de lo que son afasias, agnoxias y apraxias. Que las afasias, agnoxias y apraxias son alteraciones también de lo que es funciones mentales superiores, y eso va a formar parte de una de los contenidos que vamos a ver. Eso lo van a ver, lo van a tener en un video ahí también en la plataforma. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Sí, escucho. ¿qué tipo de miopatía puede causar hipertrofia? Hay una que se llama miopatía de Thomsen, se llama en realidad. Es muy poco frecuente y es muy raro que te encuentres con algo que te genere una hipertrofia, pero no es lo más habitual. Yo sinceramente nunca he visto algo que te produzca una hipertrofia. Pero lo que sí Bien, hemos llegado a ver son las pseudohipertrofias, que es lo que se visualiza, por ejemplo, los pacientes que tienen miopatías, o las distrofias musculares de Duchenne, de Becker. Eso sí lo vamos a ver, es parte del programa que tienen que ver ustedes. Pero no es tan frecuente, sinceramente. Es más frecuente verlo en personas que hacen ejercicio o actividad física. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien, vamos a pausar el video.
Espero que haya quedado todo claro y bueno, que tengan buen fin de semana y cualquier cosita nos hacen saber por la plataforma y por la página. Nos vemos. Dale, profe, gracias. Buen fin de. No, profe, gracias. Hasta luego.